Muy buenas tardes, compañeros y querido docente. Bienvenidos y bienvenidas a Digital Noticias, el espacio donde los derechos humanos se encuentran de frente con la era digital. Mi nombre es Luz Jimena Betancourt y hoy tengo el honor de presentarles un trabajo que mi grupo ha construido con investigación, con compromiso y con la convicción de que los derechos humanos no terminan donde empieza la pantalla. Nos acompañan esta tarde de manera remota mis compañeras y compañeros de investigación. Los voy a presentar uno a uno cuando entre cada sección. Son ellos quienes hoy serán corresponsales, nuestros reporteros de campo, nuestra voz en las calles del mundo digital. Dos preguntas guían todo lo que van a escuchar en los próximos minutos. ¿La tecnología amenaza los derechos humanos? Y si la respuesta es sí, ¿cómo podemos protegernos? Acompáñenos. Esto es Digital Noticias. Ya estamos en vivo. Nuestra primera corresponsal viene con una noticia que todos deberíamos conocer, pero que pocos tomamos en serio. Cada segundo que pasan conectados al Internet están produciendo datos. Datos sobre ustedes, sobre su ubicación, sobre sus gustos, sobre sus miedos y sobre sus creencias. ¿A dónde va a parar esta información? Nuestra compañera Claudia Andrea Saavedra Caicedo, reportera de campo, tiene todas esas respuestas. Compañera Claudia Andrea, buenas tardes. Usted tiene la señal. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Luz Jimena. Hoy les hablo desde el lugar donde se libra la batalla más silenciosa de nuestra época, la batalla por la privacidad. Compañeros, los invito a que abran cualquier aplicación ahora mismo, como Facebook, WhatsApp, Instagram, Google Maps. Todas ellas saben cosas de usted, su ubicación exacta, sus horarios, sus preferencias, con quién habla, qué le preocupa. Eso que usted llama mi celular es también una ventana abierta hacia su vida. La académica María Fernanda Sánchez Díaz, en la Revista Internacional de Derechos Humanos, publicación indexada del año 2024, nos dice algo que debería ponernos a pensar. Nuestra huella digital es una identidad en línea, de la cual resulta prácticamente imposible escapar, porque hoy la mayoría de nuestras actividades cotidianas nos obligan a interactuar con el Internet. Entonces la pregunta es, ¿quién protege esa identidad? En Colombia, la respuesta está en la Ley 1581 de 2012, la Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales. Esta ley establece 8 principios que toda empresa, toda entidad pública, toda organización que maneje datos de colombianos debe respetar. Los 3 más importantes que quiero que recuerden hoy son libertad. Nadie puede usar sus datos sin su permiso. Finalidad. Solo pueden usarlos para lo que usted autorizó. Y seguridad. Deben protegerlos de robos y vulneraciones. Pero hay una brecha enorme entre lo que dice la ley y lo que vivimos. Díganme, compañeros, ¿cuántas veces han aceptado términos y condiciones de una aplicación sin leerlos? Por favor, levanten la mano en esta aplicación de Teams y díganme, ¿quiénes han leído alguna vez los términos y condiciones de una aplicación antes de aceptarlos? Como podemos ver, somos pocos. Y al aceptar sin leer, estamos firmando en blanco nuestra privacidad. Estamos cediendo el control de nuestra información a empresas cuyas sedes están en otros países y cuyas lógicas comerciales desconocemos. Comparemos. En la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos, el GDPR,
multa a empresas hasta 4% de sus ingresos globales anuales si violan la privacidad. En 2023, Meta fue multada con más de 1.200 millones de euros por trasladar datos de europeos a servidores en Estados Unidos sin las garantías necesarias. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio es nuestra autoridad de control. Tiene facultades sancionatorias. Pero el proyecto de modernización de nuestra ley, presentado en agosto de 2025, reconoce que necesitamos ponernos al nivel de estos estándares internacionales. ¿Y qué puede hacer? La ley le da herramientas. Usted tiene derecho a conocer qué datos tienen de usted, a actualizarlos si están desactualizados, a rectificarlos si están equivocados, a suprimirlos si ya no quieren que los tengan, y a revocar la autorización que alguna vez les dio. Este conjunto de derechos se llama habeas data y está consagrado en el artículo 15 de nuestra Constitución Política. No es un tecnicismo jurídico, es un derecho y pueden ejercerlo hoy ante cualquier empresa o entidad que tenga sus datos. Porque la privacidad digital no es un privilegio de los que saben de tecnología, es un derecho humano de todos y todas. Desde Campo les habló Claudia Andrea Saavedra Caicedo. De regreso al estudio, Luz Jimena. Claudia Andrea, muchísimas gracias. Y sí, la privacidad digital es una batalla que se libra en silencio, pero también hay otra forma de violencia digital que no guarda silencio, que grita, que insulta, que acecha y que destruye. Les estamos hablando del ciberacoso. Y nuestra reportera investigativa tiene un caso que de seguro, compañeros, les va a impactar. Elsie Juliana Moreno Moreno, la audiencia la escucha. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Luz Jimena. Bienvenidos todos. Imaginen esto, despiertan en la mañana, abren su celular y encuentran 100 mensajes insultándolos, fotos suyas editadas para humillarlos, publicadas sin su consentimiento, grupos de WhatsApp, creados solo para burlarse de ustedes, cuentas falsas suplantando su identidad. Eso no es ficción. Para miles de colombianos, eso es su realidad cotidiana y tiene un nombre, ciberacoso. A continuación los invitamos a mirar un video del ciberacoso. Lo que acaban de ver no es exagerado. El ciberacoso es el uso de medios digitales para acosar, intimidar, amenazar o humillar a una persona de manera repetida, con la intención de causarle daño, y tiene características que lo hacen especialmente devastador. El agresor puede actuar desde el anonimato. No hay límites geográficos. El acoso entra a su casa, a su cuarto, a su cama. No para en horario de trabajo ni descanso, y el contenido dañino puede quedarse en Internet para siempre. La Comisión de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de la ONU han documentado cómo el ciberacoso vulnera al menos 3 derechos humanos fundamentales: el derecho a la dignidad, el derecho a la intimidad y el derecho a la salud mental. En casos extremos, el ciberacoso ha llevado a víctimas adolescentes al suicidio. En Colombia, la dimensión de género es particularmente grave.
la difusión no consentida de imágenes íntimas, conocida como violencia digital de género, afecta de manera desproporcionada a las mujeres y es reconocida como una forma de violencia basada en género que vulnera sus derechos fundamentales. En pantalla miramos los tipos de ciberacoso: hostigamiento, suplantación, grooming. A continuación, le hacemos una pregunta a la compañera Marisol. ¿Conoce a alguien que haya sido víctima de ciberacoso? Y si fue así, ¿esa persona llegó a denunciar? Sí, claro. Conozco el caso de una compañera que fue víctima de ciberacoso mediante redes sociales. La situación comenzó con comentarios ofensivos y mensajes intimidantes, y posteriormente se extendió a publicaciones con contenido de burla y humillación pública. Esto generó en ella afectaciones emocionales importantes como ansiedad, inseguridad y temor a interactuar en plataformas digitales. A pesar de la gravedad de la situación, no realizó una denuncia formal, principalmente por miedo a las represalias, la falta de confianza en que el caso fuera atendido adecuadamente y desconocimiento sobre los mecanismos de denuncia disponibles como medida de protección. Ella decidió bloquear las cuentas involucradas y reducir temporalmente el uso de sus redes sociales. Yo considero que este tipo de situaciones ocurren con frecuencia, pero muchas víctimas optan por guardar el silencio debido al temor, a la presión social o a la falta de información sobre sus derechos y las rutas de apoyo existentes. Lo que me cuenta confirma lo que dicen los datos. Saber cómo. Hoy quiero que se lleven 3 cosas claras. Primero, el ciberacoso es un delito en Colombia, tipificado en la Ley 1273 de 2009. Quien lo comete puede ir a la cárcel. Segundo, pueden denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, ante la Policía Nacional en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Digital o ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Tercero, bloquear al agresor en redes sociales no es suficiente. La denuncia formal es la única herramienta que puede detener el ciclo de violencia. Si alguien en este grupo o fuera de él está viviendo esta situación, no están solos. Los derechos humanos digitales también son sus derechos. En pantalla miramos los canales de denuncia de ciberacoso en Colombia. Elsie Juliana Moreno, de regreso al estudio. Gracias, Elsie Juliana. Y definitivamente el ciberacoso nos muestra la cara más cruel de la tecnología. Pero hay algo más sofisticado, más silencioso y quizás más peligroso: las máquinas que aprenden de nosotros y toman decisiones sobre nuestras vidas. La inteligencia artificial ya está presente en los bancos que deciden si nos dan crédito o no, en los algoritmos que deciden qué noticias vemos, en los sistemas de seguridad del Estado. Nuestro corresponsal de tecnología, Eduard Guillermo Estrada, nos cuenta qué tan preparados estamos. Compañero Eduard Guillermo, adelante, bienvenido. Buenas tardes, Luz Jimena, muchas gracias. Antes de empezar, quiero hacerles unas preguntas. ¿Confiarían en que una máquina decidiera si son inocentes o culpables en un proceso digital? ¿Confiarían en que una máquina decidiera si les dan un crédito bancario? ¿En que una máquina decidiera qué noticias deben leer cada día? Esas máquinas ya existen. Se llaman sistemas de inteligencia artificial y están tomando esas decisiones sobre usted, sobre mí, sobre todos. A continuación les presentaré un video que nos ayuda a contextualizar este tema. ¿Cómo sería nuestra vida si una inteligencia artificial decidiera todo por nosotros? Tu ropa podría ser la mejor para el clima, pero quizás sin estilo. La comida llena de nutrientes, pero quizás sin amor. Muchos algoritmos intentan mejorar nuestro día a día, pero los humanos estamos llenos de detalles y variables que no son sencillas de procesar. Además, a veces, los algoritmos terminan replicando problemas en vez de solucionarlos. Hablamos de sesgo algorítmico cuando nos enfrentamos de forma recurrente a resultados injustos o errores que generan o promueven discriminación a grupos específicos y pasan inadvertidos hasta que ponemos los resultados
resultados bajo la lupa. En 2018, Amazon descubrió que su algoritmo de contratación tenía un sesgo. Favorecía a candidatos hombres versus las mujeres. El problema fue que el algoritmo aprendió de los datos históricos de la empresa, donde prevalecía la elección de hombres. ¿Has usado apps que generan retratos gracias a la inteligencia artificial? Muchas usuarias han comentado que generan fotos más sexys para calzar con los estereotipos de belleza, lo que no sucede a los usuarios hombres. Los sesgos pueden generarse o colarse en el diseño, los datos de los que aprende o los resultados del algoritmo una vez que pasa el tiempo. En Chile ya se investiga para crear algoritmos que detecten sesgos y busquen nuevas soluciones. Los algoritmos no son ni mágicos ni perfectos, sino que son herramientas útiles para enfrentar los desafíos. Frente a prejuicios y sesgos algorítmicos, hay que mantener una mirada crítica y disposición a conversar sobre temas incómodos, pero que nos permiten construir la sociedad que queremos. ¿Y tú? ¿Conoces otros sesgos que debamos evitar? La inteligencia artificial aprende de datos, y los datos que tenemos en Colombia, como en toda América Latina, están llenos de siglos de desigualdad, de discriminación racial, de brechas de género, de exclusión social. Cuando un algoritmo aprende de estos datos, aprende también a discriminar, y hace de forma invisible, de forma que parezca objetiva, de forma que parezca científica. Eso se llama discriminación algorítmica. Y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ONU, para los Derechos Humanos, lo identifica como una de las amenazas más graves de los derechos fundamentales en la era digital. Otros riesgos concretos que identifica la investigación son la pérdida de privacidad, porque los sistemas de IA necesitan cantidades masivas de datos personales para funcionar. La opacidad en las decisiones, porque cuando una IA les niega un crédito o los marca como sospechosos, a menudo no hay forma de saber por qué. Y la eliminación de supervisión humana, que es cuando las máquinas toman decisiones que deban tomarse con criterio ético y responsabilidad humana. Pero Colombia no está de brazos cruzados. En 2024, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la circular externa 002, que establece directrices específicas para el uso de inteligencia artificial con datos personales. Exige algo fundamental: antes de diseñar un sistema de IA que maneja datos sensibles, hay que hacer un estudio de impacto de privacidad. Es decir, hay que pensar primero en los derechos de las personas antes de diseñar la máquina. En 2026, el gobierno colombiano publica la Guía Ética para el Uso de IA en Entidades Públicas. Establecen 5 principios que todos los servidores públicos que trabajan con IA deben seguir: transparencia, no discriminación, responsabilidad humana, privacidad, desde el diseño y supervisión constante. Como futuros administradores públicos, esta responsabilidad también será nuestra. Eduardo Guillermo Estrada vuelve al estudio, no sin antes dejarles una reflexión. Si un algoritmo de inteligencia artificial toma una decisión injusta sobre ustedes, ¿a quién le reclamarían? ¿A la máquina? ¿Al programador? ¿Al Estado? Luz Jimena, esa es la pregunta que queda en el aire. Siga usted en estudio. Gracias, compañero Eduardo Guillermo. Excelente su participación y su reportaje. Así es, la inteligencia artificial nos plantea preguntas filosóficas que nos incomodan, pero lo que viene ahora no es filosofía, es el Código Penal, porque en Colombia vulnerar sistemas informáticos, robar datos, suplantar identidades es un delito. Nuestra cronista judicial Sandra Judith Enríquez viene con la crónica roja en el mundo digital. Compañera Sandra Judith, la sala de redacción la escucha. Bienvenida. Gracias, Luz Jimena. Cronista judicial de Digital Noticias. Hoy vengo con la crónica roja del mundo digital. Un ladrón entra a su casa, le roba el celular y desaparece. Eso lo puede ver, lo pueden denunciar, lo pueden describir. Pero ¿qué pasa cuando el ladrón entra a su banco sin que usted lo vea?
cuando vacía su cuenta mientras usted duerme, cuando roba su identidad y saca créditos a su nombre, cuando encripta todos sus archivos y le pide dinero para devolvérselos. Eso es ciberdelincuencia y en Colombia es un fenómeno que crece más rápido que la capacidad del Estado para combatirlo. A continuación los invito a ver el siguiente video. ¿Sabes qué es un delito informático en Colombia? En Colombia cada día más personas son víctimas de delitos informáticos. Y muchos ni siquiera saben que lo son. Desde correos falsos hasta el secuestro de tus archivos con ransomware. Todo esto está penalizado por la Ley 1273 de 2009. Los delitos más comunes son phishing, malware, acceso no autorizado, robo de identidad. Si te han robado información en línea, suplantado en redes o hackeado tu cuenta. Puedes y debes denunciarlo. Si te gusta este tipo de contenido, apóyame con un like y suscríbete a mi canal para que este mensaje llegue a quien lo pueda necesitar. Colombia cuenta con leyes claras para enfrentar el cibercrimen. Y tú tienes derechos que debes conocer. La ley te protege de delitos informáticos, como el acceso abusivo a sistemas, la interceptación de datos, el daño informático, el uso de software malicioso y la violación de datos personales. ¿Por qué es importante conocer esta ley? Proteger tu identidad digital, identificar señales de fraude o suplantación, actuar rápidamente ante un delito informático. Comparte este video, ayúdame a difundir el mensaje. Y cuida tu seguridad digital. Nos vemos en el próximo. En el año 2009, Colombia hizo algo importante. Tipificó los delitos informáticos en la Ley 1273. Esta ley modificó el Código Penal colombiano y creó un nuevo bien jurídico protegido, la información y los datos, porque el legislador reconoció que los datos personales son un bien tan valioso como la propiedad física, que vulnerarlos es un delito y merece sanción penal. Los delitos más comunes que tipifica esa ley son el acceso abusivo a un sistema informático, la interceptación ilegal de datos, el daño al sistema de información, el uso de software malicioso, lo que conocemos como virus o ransomware, la violación de datos personales, la suplantación de sitios web para capturar información, que es el phishing, que muchos de ustedes han recibido por correo o por WhatsApp. Los números. La revista Criminalidad de la Policía Nacional reporta que solo en el año 2019 se registraron más de 30.000 denuncias por estos delitos en Colombia, y la tendencia sigue en aumento. A continuación, la tabla de los artículos de la Ley 1273 y sus sanciones. Pregunta al público. ¿Ha recibido alguna vez un mensaje o correo sospechoso pidiéndole datos personales, contraseñas o información bancaria? Levanten la mano. Casi todos. Y eso es exactamente el problema. El phishing, el fraude electrónico, el ransomware, son delitos masivos que afectan a personas de todos los sectores y niveles educativos. Nadie está exento. Pero hay algo que me preocupa más que los delitos en sí, es la impunidad. La investigación publicada en la revista Criminalidad de la Policía Nacional demuestra que la tasa de capturas por delitos informáticos en Colombia es significativamente menor que la tasa de capturas por delitos similares en el mundo físico. Los ciberdelincuentes calculan que su probabilidad de ser capturados son bajas, y mientras eso sea así, el crimen digital seguirá creciendo. Desde la administración pública, tenemos el deber de cambiar esa ecuación. A continuación, los dejo con los datos de impunidad en delitos informáticos versus delitos físicos. Sandra Judy Enríquez, de regreso al estudio. Compañera Sandra Judith, un reportaje que nos deja de verdad pensando a todos. Y precisamente porque queremos ir más allá de los datos y entrar al análisis, hemos invitado a nuestro estudio a un experto que conoce a fondo este tema.
Se trata de nuestro compañero, el doctor Myron Saavedra. En un momento, con su ayuda, vamos a intentar responder la gran pregunta de hoy. Pero antes, permítame presentarlo, compañero, que usted nos honra en esta tarde. Bienvenido, doctor Myron. Muchas gracias, Luz Jimena. Un placer estar aquí. Bueno, doctor Myron, le preguntamos, y muchas gracias inicialmente por estar en Digital Noticias. Usted que conoce del tema en este año 2026, ¿están los colombianos más protegidos o más vulnerables en el entorno digital que hace 10 años? Efectivamente, Luz Jimena, tenemos que hacer acotación que las leyes de antaño pues no protegen este nuevo fenómeno, ¿no? Tanto el Código Penal, el Código Civil, el Código Contencioso Administrativo y del Procedimiento Administrativo son regulaciones paquidérmicas y vetustas, digamos así. Entonces, en la actualidad, en el 2026, los colombianos contamos, si bien con una protección jurídica, no es como tal una protección que sea de cierta manera la adecuada, ¿no? Hace una década pues estábamos prácticamente digamos, a puertas de la adquisición de estas nuevas tecnologías, y entonces es donde nosotros podemos decir que la Constitución prácticamente era la guía en este sentido. Por ejemplo, el artículo 15 de la Constitución Política, y así como la ley 1581 del 2012 respecto de la protección de datos personales, asimismo la ley 1273 del 2009 sobre delitos informáticos. De cierta manera, pues existen los riesgos tecnológicos, ¿no? No hay que diferenciar, pues, o más bien no hay que olvidar que la tecnología siempre está más allá que la regulación normativa, ¿no? Entonces, siempre va un paso adelante. Hoy son más frecuentes como tal las estafas digitales, el phishing, la suplantación de identidad, el robo de información, el uso indebido de datos personales en plataformas digitales. Entonces, esos fenómenos hacen que se necesita nueva regulación sobre eso. Colombia, pues sí, ha avanzado en la regulación y supervisión de esos fenómenos. Inclusive todavía existen algunos problemas respecto de la educación digital, la baja capacidad institucional, la poca prevención en ciudadanos, especialmente en los municipios pequeños, ¿no? que son los más vulnerables respecto de este aspecto. Entonces, el reto actual no solamente es crear las normas como tal, sino pues garantizar que realmente se cumplan y que sean efectivas respecto del fenómeno que se aborda. Eso sería pues respecto de esa pregunta, compañero. Muchísimas gracias. Por otro lado, doctor, le pregunto, inicialmente sabemos que la inteligencia artificial está tomando decisiones que afectan la vida de los ciudadanos. Desde su perspectiva, doctor, ¿el Estado colombiano está preparado para regular esto? Pues de cierta manera el Estado sí ha dado algunos, digamos así, unos pasos importantes respecto a la regulación de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, hay una guía ética para el uso de la inteligencia artificial que la implementa el Gobierno Nacional y una circular externa, la 002 del 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual advierte pues sobre los riesgos, ¿no? de los tratamientos automatizados, ¿no? de la protección de datos personales, y exige como tal una aplicación de unos principios más que todo el de transparencia, responsabilidad y legalidad. Sin embargo, pues como le digo, este es un fenómeno reciente que no tiene como tal un estudio minucioso sobre los fenómenos, sobre lo que lo desencadena. Entonces, el Estado colombiano no está completamente preparado para enfrentar todos estos desafíos. Y eso genera pues que persistan unas dificultades respecto a la supervisión tecnológica, más que todo en la auditoría de los algoritmos. No sabemos cómo están enfocados esos algoritmos, la protección efectiva frente a decisiones automatizadas, que es algo muy importante que se debe tener en cuenta. Entonces, esos aspectos pueden generar problemas respecto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. No olvidemos pues que en este aspecto nosotros colocamos a disposición de múltiples entidades los derechos, más que todo la información personal que nosotros tenemos. Esa es una preocupación pues que ha venido más que todo sobre los sesgos algorítmicos, ¿no? Nosotros miramos que hay mucha publicidad en redes sociales, mucha publicidad e información en múltiples plataformas, pero siempre están perfiladas hacia un lado hacia una cara de la moneda, digamos así, no es una información objetiva. Entonces, esos son aspectos que se debe tener en cuenta.
Muchas gracias, doctor. Y finalmente, como administradores públicos en formación, ¿cuál sería la primera política pública que usted implementaría para proteger los derechos digitales de los ciudadanos en un municipio tan pequeño como Ospina? Sí, efectivamente, pues la situación en un municipio que es pequeño como el municipio de Ospina, lo que inicialmente se debería implementar es como una política de alfabetización, ¿no? Para que la ciudadanía se empape de estos temas y aborde como tal los riesgos de la seguridad digital. Y esto enfocado más que todo a lo que son los estudiantes, adultos mayores, que pues son unas personas muy vulnerables a pesar de que su condición no les permite acceder a todas las plataformas. Entonces, estos son unos aspectos que se debe abordar de manera eficiente y de manera articulada con las instituciones. Además, se propondría pues, crear una ruta municipal de orientación para las víctimas de ciberdelitos, articulada con la Policía Nacional, la Fiscalía, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, ya que pues, nosotros miramos que los municipios no tienen una competencia directa para investigar todos estos delitos. Entonces es competente y es necesario abordar todos estos protocolos, todos estos fenómenos a partir de protocolos básicos de ciberseguridad, ¿no? En las entidades públicas municipales para proteger la información de los ciudadanos más que todo. Muchísimas gracias, doctor Myron, por tan valiosos aportes, por su experticia y conocimiento. Todo esto enriquece nuestro conocimiento. Lo despedimos. Gracias por estar en Digital Noticias y los invitamos, compañeros, a disfrutar de la siguiente sección. Así es, compañeros, y pasamos para finalizar a nuestra sección de variedades en Digital Noticias. Hay algo también de humor y entretenimiento con las herramientas digitales que nos hablan de lo que sucede día a día. Con nuestra sección, Ríase si quiere. Vamos a pasar a continuación unos memes, unas imágenes que la misma inteligencia artificial ha creado. Le voy a pedir a nuestro compañero Fernet, que nos escucha por ahí, para que active su micrófono y nos lea de qué se trata esta primera imagen. Compañero Fernet. Claro que sí, muy buenas tardes. Un poco de humor. ¿Por qué el dato personal fue al gimnasio? Porque quería estar protegido y en forma. Tus datos son importantes, protégelos siempre. Ríase si quiere. Bueno, muchas gracias, compañero. Seguimos con el compañero Fabián, que nos está escuchando. Gracias, compañero Fernet, para que Fabián nos diga de qué se trata esta imagen. Bienvenido. Mis datos son mis reglas, porque la nube de datos siempre lleva casco, porque los hackers le quieren robar la nube. Ríase si quiere, compañero. Muchísimas gracias. Y pasamos con la siguiente imagen. Bueno, vamos a pedirle el favor a nuestra compañera Lady Melissa. Bienvenida a Digital Noticias para que nos dé lectura a la siguiente imagen. Chistes contra el ciberacoso. Eres tan fea que hasta tu selfie se niega a subirse. Al menos mi selfie no se burla de los demás. Ese video es tan malo que los likes se suicidan. Bueno, al menos los suicidios de likes son pacíficos. ¿Por qué el ciberacoso no va a la escuela? Porque ya se graduó de groserías. Qué tonto, el ciberacoso no tiene clase, literalmente. El ciberacoso no o es broma, pero es un chiste. Si puede ayudar a prevenirlo. Ríase si quiere, compañera. Muchísimas gracias. Invitamos a un compañero del CETAP de San Lorenzo también, el compañero Jaime.
A ver si está por ahí, nos escucha para la siguiente imagen. Sí, sí, la escucho. Leamos la imagen, por favor. A ver, espera un ratito, no me deja cargar. Ética 101. O invitamos tal vez al compañero Eduardo Camilo. Gracias, compañero Hamed. Eduardo Camilo, para que nos dé lectura a esta imagen. Ética 101. No cortes tortas en la cabeza de la gente. Lo siento, pensé que la torta era un objetivo móvil. Ríase si quiere, compañero. Bueno, vamos con la siguiente imagen. La compañera Flor Marina quiere participar de manera autónoma. Bueno, le damos la palabra, compañera Flor Marina. No, se vio mi mano levantada, no sé. Bueno, ¿por qué los robots no pueden mentir? Porque su ética es binaria. 0 mentiras, 1 verdad. Ríase si quiere. Y finalmente lo invitamos a nuestro querido docente, profesor Luis Eduardo, para que nos ayude con la última imagen, el último meme. Profe Luis Eduardo. Muy bien. Dice, ¿por qué los hackers no tienen amigos? Porque siempre están hackeando la amistad. Ríase si quiere, profe. Bueno, muchísimas gracias. Ya me estaba Gracias a leyendo y muy todos buen por trabajo. su participación en nuestra sección Ríase si quiere. Ya vamos al final. Muy bien, hemos llegado a la parte final de este recorrido y llegamos con 2 preguntas. ¿La tecnología amenaza los derechos humanos? Y la respuesta, después de todo lo que hemos visto hoy, es que sí puede hacerlo. Ya lo hace cuando se usa sin ética, sin regulación, sin perspectiva de derechos humanos, sin perspectiva de género. La tecnología puede convertirse en un instrumento de opresión muy poderoso como cualquier otro que hayamos conocido en estas historias. Pero también llegamos con la segunda pregunta: ¿cómo podemos protegernos? Y la respuesta está ahí, con conocimiento, con denuncia, con las leyes que se deben cumplir, con instituciones que funcionen y con ciudadanos y funcionarios públicos que entiendan que en el mundo digital los derechos humanos no son opcionales. Nosotros somos estudiantes de Administración Pública Territorial. En poco tiempo seremos los funcionarios que diseñen las políticas, que ejecuten los programas, que atiendan a las víctimas. Y lo que estamos aprendiendo hoy en este curso de profundización de derechos humanos que nos guió el magíster Luis Eduardo Mora no es solamente teoría académica, es una brújula para actuar con dignidad en el ejercicio del servicio público. En nombre de Edward Guillermo Estrada, de Claudia Andrea Saavedra, de Elsie Juliana Moreno, de Sandra Judith Enríquez, y quien les habla, Luz Jimena Betancourt, esto fue Digital Noticias y la defensa de los derechos humanos en la era digital, que comienza ahora. Muchísimas gracias al magíster Luis Eduardo Mora, a nuestros compañeros que estuvieron atentos del CETAP de Ospina y del CETAP de San Lorenzo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Feliz tarde. Sí, muy merecidas felicitaciones. Los aplausos y las felicitaciones. Bueno, muy bien, un trabajo muy bien hecho.